Hola jóvenes, en el caso de este video es para hablar un poco sobre la violación a los derechos humanos en México y en Sinaloa. Este corresponde al último tema de la unidad 4. El primero es el niño maltratado. Ese es un tema que nos llena de gran indignación al tratarse de personas con una condición muy vulnerable. Se toma como violencia, según la Convención sobre los Derechos del Niño, a toda forma o perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación e incluso el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Se ha hablado también de que se reconoce, además de la casa, de la escuela, de lugares de trabajo, de lugares públicos en la comunidad o instituciones, también el entorno digital con el uso de las TICs, como entornos donde los niños ya se encuentran expuestos a sufrir o reproducir la violencia. Existe la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, NNA. En esta ley se establece y se les reconoce como titulares de derechos. Se incluye un catálogo, se regulan los centros de asistencia social, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y básicamente lo que procura es que haya una vida libre de violencia en los niños. Los tipos de violencia que pueden tener es desde la violencia física, que es la más común, pero también hay violencia sexual, emocional, descuido o trato negligente, prácticas perjudiciales o también una violencia institucional. Esta última tiene que ver con daños directos o indirectos y omisiones causadas precisamente por las autoridades que son encargadas de procurar procesos legales cuando hay niños involucrados. Otro tema tiene que ver con jornaleros agrícolas, con trabajadores migrantes y derechos humanos en Sinaloa. Las personas jornaleras tienden a trabajar temporalmente, por lo que hay momentos donde no tienen trabajo y no reciben ingresos. Suelen no contar con un empleador fijo y esto les lleva a cambiar de lugar de trabajo. También tienen dificultades para acceder a contratos formales y que incluyan prestaciones sociales. El INEGI ha reportado que existen 3.885.000 trabajadores jornaleros, 2.5 millones de los cuales son peones o jornaleros en la agricultura. Esto fue en el 2016. Si a esto se le suma que suelen viajar con sus familias, se estima que esta población puede ser impactada hasta 5.9 millones de personas. De acuerdo con una ficha publicada en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las pésimas condiciones de jornaleros agrícolas en México se expresan en lo siguiente: 3 de cada 100 tienen contrato escrito, pero de esos 6 de cada 10 tienen un contrato escrito temporal. El promedio de escolaridad es de 5.9 años, es decir, de primaria incompleta. El promedio de ocupantes en las viviendas es al menos de 5 personas, mientras que comparado con el promedio nacional es de 3.7 personas. Ganan en promedio 18.5 pesos por hora, cantidad que puede superar los 80 pesos diarios del salario mínimo, pero que resulta insuficiente tras tener esas lagunas de tiempo donde no trabajan y no perciben. De cada 100, 66 son remunerados, pero 34 no reciben ningún ingreso, solo pago en especie. Y solo 4 cuentan con accesos a servicios de salud. 7 de cada 100 obtienen prestaciones como aguinaldo y vacaciones. 7 de cada 100. ¿Sí? Esto forma parte del trabajo informal que hay en México.
Otro de los temas o grupo vulnerable es la mujer. No hace mucho tiempo, antes de que estuviésemos en confinamiento por la pandemia del COVID-19, veíamos cómo empezaba a haber movilizaciones de grupos feministas porque la violencia contra la mujer ha ido incrementándose en México. Dice que se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, que van desde la pareja, familiares hasta desconocidos. En el ámbito privado, la persona que más frecuentemente agrede a las mujeres pues son su propia pareja. El tipo de violencia puede ser física, que es la más común, pero también sexual, económica y emocional. Ante esta problemática es necesaria la construcción de una cultura del respeto de todos los derechos humanos de todas las personas, incluyendo las mujeres. Otro grupo vulnerable son los adultos mayores. Mucha de la violencia hacia ellos ocurre en el ámbito privado y a veces es invisible. Sin embargo, hay que detectarla y atenderla. Los tipos de violencia hacia los adultos mayores pueden ser desde el maltrato físico, el psicológico, abuso sexual, el abandono, la explotación financiera y el maltrato estructural. En la explotación financiera, obviamente, es por el uso ilegal de fondos o propiedades que son del adulto mayor. Y en cuanto al maltrato estructural, es en la falta de políticas sociales y de salud adecuadas. Esta inexistencia de leyes que protejan derechos a estas personas. Otro grupo vulnerable son personas con discapacidad y en México la población es del 6%, es decir, 7.2 millones de habitantes tienen algún tipo de deficiencia. Estas personas luchan contra barreras físicas o arquitectónicas, pero también con barreras sociales que imponen estereotipos y limitaciones a su participación en una vida cotidiana funcional. Las personas con discapacidad han tenido derechos vulnerados que van desde los de salud, educación y también seguridad jurídica. Las principales problemáticas es la falta de acceso a calles, instalaciones y transportes, pero también de oportunidades de empleo. Finalmente, el último grupo de personas vulnerables que toma el libro son periodistas y activistas. México es uno de los países donde dedicarse a esto te puede costar la vida. Hay muchos casos de violencia dirigida a estos actores sociales y muchos suelen concluir en asesinatos. La estadística permite ver la magnitud del problema, así como la falta de acciones legales por parte del gobierno. En este sentido, sí es importante generar una mayor cultura del respeto para todos estos grupos de personas vulneradas. Muchas gracias por tu atención y a continuación se te pide que elabores los resúmenes con la extensión mencionada en las instrucciones. Saludos, chicos.